En esta oportunidad les quiero explicar el diseño de pavimentos flexibles por el método AASHTO 93, pero en esta oportunidad solamente les voy a enseñar el uso del nomograma. Pero antes de irnos a la parte aplicativa, yo sé que ustedes están muy ansiosos de aplicar todo lo que les he mencionado hasta ahora, pero algo que yo quiero que se les quede en mente es que ustedes sepan identificar qué cosas ustedes necesitan para aplicar el método. O sea, qué datos necesito yo para comenzar a aplicar el método y al final qué dato yo voy a obtener del método. Es lo principal que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Y eso les voy a explicar ahora por medio de un esquema. Entonces nuestros inputs son las características del suelo que se resumen en el CBR. Y este CBR a través de una correlación nos va a permitir obtener el módulo resiliente, que es lo que en realidad necesito. Y también necesito el ESAL, que es un número que nos indica el tráfico. Y el dato de salida o output es el número estructural, ¿verdad? Entonces esto es lo más importante que quiero que entiendan. Yo sé que quizás muchos no van a ser especialistas en pavimentos o quizás solamente quieren tener ideas básicas sobre este tema. Entonces este esquema les va a servir bastante, ¿no? No se olviden que necesitamos por un lado datos o propiedades del suelo que se resumen en el CBR y también necesitamos el ESAL que describe el tráfico. Y al final lo que yo obtengo es el número estructural. Y eso me va a permitir encontrar el espesor del pavimento. Bueno, ya casi estamos llegando a la parte final y para concluir vamos a resolver un ejemplo de diseño donde necesitamos encontrar el espesor D de ese pavimento de una capa que está sobre un suelo que tiene CBR de 15% y el ESAL que nos dan de dato es 9 por 10 a la quinta. Cabe resaltar que este ESAL es un ESAL para un tráfico bajo. ESALes para tráficos altos están en el orden de 10 a la sexta, 10 a la séptima, ¿no? Y ESALes bajos están en el orden de 10 a la cuarta, 10 a la quinta. Entonces, además en el dato tenemos el coeficiente A1 o coeficiente de capa que es 0.17 por centímetro. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese ejemplo? Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el CBR. Ese CBR nos va a permitir encontrar el módulo resiliente a través de la fórmula de correlación 2555 por 15 a la 0.64. Y eso resultaría 14.457 PSI. Pero dado que yo no trabajo en el nomograma con PSI sino con KSI, llevo ese módulo resiliente a KSI y eso sería 14.5 KSI. Ahora asumo algunos parámetros como el error estándar combinado es sub 0 que sería 0.45 para todo pavimento flexible. Esa recomendación la estoy tomando del Manual de Carreteras de 2014 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Ahora estudio el ESAL, que por dato es 9 por 10 a la quinta, y en millones sería 0.9 millones. ¿Por qué lo llevo a millones? Porque en el nomograma trabajo con millones. Ahora voy a asumir una confiabilidad de 80% para un ESAL entre 0.75 y 1 por 10 a la sexta, también por recomendación del manual mencionado. La pérdida de serviciabilidad la estoy asumiendo como 3.8 menos 2, es decir 1.8, también por recomendación del manual. Entonces con esos datos yo puedo comenzar a usar el nomograma. Bien chicos, ahora les presento el famoso nomograma que he mencionado como 1000 veces a lo largo del video, pero ahora vamos a ver cómo se usa este nomograma para obtener el número estructural. Lo primero que tenemos que hacer es recordar la confiabilidad que hemos asumido
que fue de 80%. Listo, marcamos el punto de 80 y luego recordamos el error estándar combinado que hemos asumido, que era de 0.45, que se encontraría en ese nuevo punto azul. Luego trazo una recta que pasa por esos dos puntos azules y llegaré a este punto que intersecta a la recta T sub L. Luego, para continuar, tengo que marcar el punto para un ESAL de 0.9 millones que se encontraría en este lugar. Entonces trazo una recta que pasa por esos dos últimos puntos y el punto de intersección final estaría aquí. Ahora, para continuar, debo trazar el punto para un módulo resiliente de 14.5 KSI que se encontraría en esta parte. Y aplico el mismo criterio, trazo una recta que pasa por esos dos últimos puntos. Y al final, esa recta cortará el diagrama en esta parte, ¿verdad? Una vez llegado a ese punto, lo que yo tengo que hacer es trazar una recta horizontal. Y esa recta horizontal debe intersectar a una curva que tiene como número el cambio de serviciabilidad que hemos asumido, que fue 1.8. Entonces, más o menos el punto de intersección se encontraría en este punto azul que estoy marcando. Una vez llegado a ese punto, ahora trazo una recta vertical. Entonces la recta vertical intersectaría más o menos al eje horizontal en 2.44 y finalmente ese es nuestro número estructural. Ahora chicos, calculado el número estructural, que es 2.44, lo dividimos entre 0.17 y eso resultaría 14.35 centímetros. Ven que la parte más tediosa fue usar el nomograma porque los demás parámetros los habíamos asumido del manual de carreteras. Y de forma sencilla ahora ya conocemos cuál debería ser el espesor de ese pavimento de una capa, ¿verdad? Ahora vamos a ver un esquema. Tenemos a la subrasante o suelo que debe tener un módulo resiliente de 14.457 PSI. Sobre esa subrasante vamos a colocar una carpeta asfáltica con un coeficiente de capa de 0.17. Y finalmente, en lugar de asumir un espesor de 14.35 centímetros, vamos a asumir un espesor de 14.4 centímetros. Y bueno chicos, así de simple fue diseñar un pavimento para una capa, utilizando el nomograma AASHTO 93. Bueno mis amigos, hemos llegado a la parte final del video. Espero que les guste y que fundamentalmente les resulte útil. Muchas gracias, hasta luego.